Bueno, plebones, chavalones, vamos a continuar con el problema número 3 de la ley combinada de los gases. Vamos a ir apuntando. Primero vamos a empezar con el estado inicial, que regularmente le llamamos 1. Y el estado final, subíndice 2, pues, para poder manejar y no combinar variables, pues, para saber cuáles son, pues. Dice, un gas a 25 grados Celsius, ya nos está diciendo el primer estado inicial, donde es un gas, un sistema. Entonces dice que la temperatura 1 es de 25 grados Celsius, pero sabemos que la debemos de convertir a Kelvin. Y una atmósfera quiere decir que la presión es igual a un ATM, ¿sí? No se nos pase. Dice, ocupa un volumen de 25 litros, nos está dando el volumen 1. O sea que en el primer texto, antes del punto, nos dieron todos los datos del estado inicial. Ahora vamos al estado final. Calcular la presión, me está pidiendo, lo voy a poner aquí en el orden donde va, con la presión, ¿sí? Para que lo tengamos alineado. Calcular la presión a la que estará sometido, o sea, nos está pidiendo la presión en 2. Si al elevar su temperatura, o sea, la 2, 50 grados Celsius, que la debemos de convertir a Kelvin también, sí o sí, ocupa un volumen de 50 litros, se está refiriendo al volumen 2. Quiere decir que se duplicó el volumen. Pero aquí lo importante, chavalones, es que sepamos distinguir y que las temperaturas no las metan en la ecuación en Celsius, que las metan en Kelvin. Entonces la fórmula que voy a usar aquí, ya sabemos que va a ser la ley combinada de los gases, la de presión en 1, volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión en 2, volumen 2 entre temperatura 2. Donde vamos a ver lo que me piden presión en 2, quiere decir que debo despejar esta, dejarla sola. Primero empiezo con la temperatura 2, está dividiendo, la paso multiplicando. Entonces me va a quedar presión 1, volumen 1 por temperatura 2 entre, ¿sí? Entre temperatura 1, ahí no se ve el 2 casi. Es igual, lo pasé multiplicando la T2, se quedó arriba del lado izquierdo, me quedó este. Ahora lo que le estorba la presión en 2 es el volumen 2. Está multiplicando la presión en 2 y le estorba, la paso dividiendo. O sea, queda a un lado de la temperatura 1. Entonces ahí está, temperatura 1, volumen 2 y ya está despejada la presión en 2. Lo voy a voltear. Presión 1, volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1, volumen 2. Esta es la ecuación que voy a usar. Sí, sin dejar de olvidar que debo de convertir a Kelvin las temperaturas, porque me las dan en Celsius. Solamente sumar a 233.15. Primero uso esta y luego esta, si no, no puedo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces me voy a aplicar el procedimiento. Creo que cambiar de color para que sea más estable, ¿no? Primeramente la temperatura 1, que son 25 grados Celsius, le voy a sumar los 273.15 para convertirla a Kelvin. Serían 298.15 Kelvin. Ya la convertí la temperatura 1 a Kelvin. Falta la temperatura 2. Entonces, resulta que le voy a sumar 273.15. Me va a quedar 323.15 Kelvin. Ahora sí, ya puedo aplicar esta fórmula. Ya tengo las temperaturas en Kelvin. P subíndice 2 va a ser presión 1, volumen 1 por temperatura 2. Se están multiplicando, nomás la sustituyo. La presión en 1 es una atmósfera, no se ocupa convertir porque se va a eliminar la atmósfera con la atmósfera. Me va a quedar en atmósfera la presión. No importa, no ocupa convertir. Volumen 1 tampoco ocupa convertir a metros cúbicos, está en litros, está bien. Por la temperatura 2 son 323.15 Kelvin. Entre temperatura 1 por volumen 2, temperatura 1 son 298.15 Kelvin. Por el volumen 2 tampoco se ocupa convertir a... Ese 50, perdón. No se ocupa convertir a metros cúbicos. ¿Qué unidades se eliminan? Se eliminan litros con litros, Kelvin con Kelvin y quedan atmósfera porque estamos hablando de presión. Siempre van a quedar las unidades de la variable que nos están pidiendo. La presión en 2 va a ser igual
¿A qué? Voy a multiplicarlo de arriba. 1 por 25, pues da 25, ¿no? 25 por 323.15 es igual a 8078.75. ¿Qué unidades quedan arriba? Atmósfera. Entre, ¿qué voy a hacer aquí? Resulta que al multiplicar abajo, vamos a multiplicarla, déjenme checar. Abajo multiplico 298.15 por 50. ¿Sí? Debe de ser 14.907 me da mi abajo, punto 5. Y ya nomás divido lo de arriba entre lo de abajo. Divido 8.078.75 entre 14.907.5. Me queda una presión más chica, si se dan cuenta. En la presión en 2, 542 atmósferas me quedó así. Se rescataron las atmósferas, ¿no? Porque es la unidad de la presión. Entonces, ahí está el problema número 3. Si se dan cuenta, son muy sencillos los problemas. Vamos a hacer el 4 de una vez. Nos queda mucho tiempo todavía aquí. Entonces dices, igual, estado inicial, porque es la ley combinada de los gases, está en 2 estados, ¿sí? Y el estado final, el 2, ¿sí? En el estado inicial se libera una burbuja de 25 mililitros. No hemos usado mililitros ahorita, pero así nos marca el problema. ¿Sí? Es el volumen 1 del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas. Nos está hablando de la presión 1, todavía del estado inicial. Y su temperatura era de 11 grados. Pequeña la temperatura. No está en Kelvin. Desafortunadamente se tiene que convertir. ¿Cuál es el volumen de la burbuja? O sea, la burbuja que avienta el tanque de oxígeno. Cuando ésta alcanza, o sea, se refieren al volumen 2, cuando ésta alcanza la superficie donde la presión, como ya estamos en la superficie, ya la presión es la atmósfera, solamente una, la del aire. Y la temperatura subió a 18 grados Celsius. Aquí noté que le puse, en lugar de temperatura, le puse volumen, pero es temperatura, ¿no? Es la temperatura 1. Ahí disculpen. Pues la fórmula que voy a usar va a ser la misma, la de la ley combinada de los gases. ¿Qué fórmula es? Ya se la saben de memoria. Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión en 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Aquí me está pidiendo que despeje el volumen 2. Está aquí. Le estorba el T2 y el P2. Este se pasa multiplicando porque está dividiendo. Así. Pero del lado derecho todavía me queda una que le estorba. Como me pide B2, me estorba P2 y está multiplicando. Pasa del otro lado dividiendo esta. Entonces puedo voltear los símbolos. P1 volumen 1 por temperatura 2 entre T1 por P2, que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Esta es la fórmula que voy a usar para calcular el volumen 2. Pero acuérdense que primero debo de convertir a Kelvin, los Celsius. Se le tiene que sumar 273.15 a las dos temperaturas. Lo vamos a hacer en rojo. El procedimiento lo voy a poner aquí. Entonces va a quedar la temperatura 1, que son 11 grados, va a quedar 11 más 233.15 me da 284.15 Kelvin. La temperatura 2 va a ser ahora con 18 grados Celsius más 233.15. Sería 291 sumado 0.15 Kelvin. Ahora sí ya puedo aplicar la fórmula, siempre y cuando las temperaturas estén en Kelvin. Sustituyo P1 por T2, multiplicando todo.
P1 es 4 atmósferas, volumen 1 es 25 mililitros, no lo ocupo convertir, me va a dar en mililitros el volumen 2 de todas formas. Temperatura 2 son 291.15 Kelvin. Entre temperatura 1 por peso índice 2, que es la presión en 2, temperatura 1 son 284.15, no se les va a ocurrir ponerla en Celsius, por lo que vale la presión en 2, que es una atmósfera. No se ocupa convertir porque se van a eliminar las unidades. ¿Qué unidades se eliminan? Atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y quedan mililitros. Entonces queda el volumen 2 es igual, la parte de arriba se multiplica. Voy a multiplicarla aquí con la calculadora. Déjenme checar la calco aquí. 4 por 25 por 291.15. Eso me da 29.115 mililitros, es lo que queda. Entre, déjenme checar. 284.15 por 1, pues va a dar lo mismo, ¿no? Abajo ya no quedan unidades, ya se eliminaron. Y si yo divido 29.115 entre 284.15, me va a dar un total de 102.463 mililitros, ¿sí? Si yo lo quiero convertir a litros, acuérdense que tengo que poner lo que quiero convertir, que son 102. Bueno, lo puedo hacer directo, ¿no? Pero para que recuerden cómo se convierte. Acuérdense que un litro, plebe, son 1000 mililitros. Pero ¿por qué se pone abajo los litros? Digo los mililitros, para que se eliminen las unidades. Entonces a este problema le tengo que dividir entre 1000 para que me quede el volumen. Y entre 1000 me da punto 102.463 litros, que es lo que se elimine. Bueno, aquí si quieren quitarle la T. No acostumbro poner la T, se me fue. Y ahí está el problema, el volumen 2, que me pedía este número 4. Acabamos el problema 4. En la siguiente clase voy a hacer otro problema y un poquito la teoría del nuevo tema. Listo, chavalones.